Bueno, muchísimas gracias a ti, Ana, muchas gracias a todos. Es un gusto, la verdad, estar en Granada y quiero agradecer y reconocer, me van a permitir, a Federico y a Flavia y a todo el equipo de la UIM por hacer posible también, ¿no?, que estemos aquí en este momento para suscribir este convenio y abordar un poco cuáles son los retos para nosotros de América Latina y el Caribe en relación a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Te corregí lo de asesora de la vicepresidenta, porque la primera vicepresidenta fue mujer y entonces llevo con orgullo que era una mujer, por eso, Teresa Fernández de la Vega, que todos la conocemos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo quería presentarles un documento que ONU Mujeres está promoviendo en toda la región y es un documento que refleja todo un concepto que hemos venido trabajando desde hace casi 4 años, que es el concepto de democracia paritaria. Y este concepto se lo voy a tratar de explicar en los próximos pocos minutos, así que voy a ir un poquito rápido, pero trae a colación algo que nos decía una española que todas ustedes probablemente conozcan, María Ángeles Durán, que es una economista muy reconocida, feminista, que hablaba hace 2 semanas en Montevideo y nos recordaba que lo que no se nombra no existe. Y en este sentido quizás es al revés, queremos nombrar la democracia como paritaria, precisamente para que exista, porque la democracia, algunos dicen incompleta, ¿no? En Europa, en América Latina, estamos con un término mucho más positivo, que es la democracia paritaria. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa democracia paritaria? En realidad, el concepto de democracia paritaria lo podíamos leer ya en algunos textos que venían de Europa. Precisamente fue la Cumbre Europea de 1992, Mujer y Poder, en Atenas, que por primera vez definía la democracia paritaria en relación a la paridad representativa, a la necesidad de que haya paridad en la representación, en las funciones, en la ejecución y gestión de las funciones y en la administración de las funciones, ¿no? Entonces era la representación paritaria. Y este concepto se recoge también en la Constitución francesa después de un largo debate, donde se debate sobre el universalismo del derecho y hay grandes debates propiciados por los franceses sobre si se puede tener un derecho universal a la participación política que luego se discrimina entre hombres y mujeres y finalmente se supera a favor de la paridad, ¿no? Y eso se reforma y se plasma en la reforma de la Constitución francesa del 98 y asimismo se recoge en la reforma de la Constitución de Bolivia, que recoge la necesidad de que haya paridad entre hombres y mujeres, la igualdad sustantiva y la paridad en la representación. Por lo tanto, el concepto que nos venía de Europa y que se extiende un poco es el de la democracia paritaria, entendida como que necesita de la paridad como motor o eje legitimador de la propia democracia. Pero en realidad, dándole vueltas aquí, trabajando con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño desde 2013, cuando tuvimos oportunidad de aportar a una resolución importante, en un momento importante que se planteó adoptar una resolución por la Asamblea General del Parlatino, apostamos desde entonces por el concepto de democracia paritaria en esa resolución y a partir de entonces ideamos toda una hoja de ruta hacia la adopción de una especie de directiva, entendida como entendemos en Europa, directiva europea, es decir, un texto normativo que sea como una guía, una norma marco, le llamamos en el Parlamento Latinoamericano, que deje a los Estados la posibilidad después de adoptar la legislación o las reformas institucionales legislativas que sean necesarias de acuerdo con los contextos políticos, institucionales y legislativos de cada país, ¿no?, como las directivas europeas que conocemos. Y esto fue lo que se adoptó como norma marco de democracia paritaria. La diferencia con el concepto que venía de Europa es que realmente nos dimos cuenta que efectivamente en América Latina, digo sobre todo América Latina, también en el Caribe, pero sobre todo en América Latina, es verdad que cada día había más representación política de las mujeres. Hay un diagnóstico que nosotros le denominamos de luces y de sombras, un diagnóstico que nos da, bueno, algunos datos que realmente son muy sorprendentes. La región, según la Unión Interparlamentaria, que recoge datos de todos los parlamentos del mundo, la región del mundo que tiene el porcentaje más alto de parlamentarias son las Américas.
América Latina y el Caribe. Y de hecho, de los países con el ranking más alto de parlamentarias, muchos de ellos son latinoamericanos. Está Cuba, está Nicaragua, está Bolivia, que tiene 51%, Ecuador, incluso Argentina, ¿no? Y Argentina, precisamente, es el primer país del mundo que adoptó una ley de cuotas en 1991. Los nórdicos habían recogido la necesidad de incrementar la participación de las mujeres con cuotas en los estatutos de los partidos, pero el primer país del mundo que legisla esto es Argentina. Y hoy en día 17 países de América Latina y el Caribe tienen, sobre todo son latinoamericanos, tienen o una ley de cuotas o incluso ley de paridad, ¿no? Entonces, y esto se ha plasmado, como digo, en la representación parlamentaria fundamentalmente. También hay un porcentaje de mujeres ministras y vemos, sin embargo, un gran déficit en el ámbito municipal. En el ámbito municipal es donde vemos la mayor infrarrepresentación de mujeres. Voy a recoger en una lámina rápidamente. Pero lo que vimos de todos modos es que pese a las leyes de cuotas y de paridad, seguíamos encontrando los mismos argumentos de los detractores de las cuotas. Ahora se saltan con el argumento de los méritos, como si no hubiéramos pretendido siempre que hombres y mujeres en la política tuvieran méritos. Y cuando además vemos que precisamente las mujeres están muy preparadas y muchas mucho más preparadas, porque en América Latina salen de la universidad, licenciadas de la universidad, más mujeres que hombres en este momento de educación superior. Y las mujeres van preparadas, llevamos años de esfuerzos y eso es algo que también vimos en un diagnóstico que hizo ONU Mujeres, que hay todo un planteamiento y llevamos años haciendo planes de capacitación a mujeres políticas, elevando su autoestima, reforzando sus conocimientos en la gestión pública. Entonces, no hay estos argumentos de los detractores, digamos, que ya llegaban a un punto de que son realmente muy cansinos y seguimos apostando por leyes de cuotas y leyes de paridad, pero vimos que realmente hay necesidad de hacer mucho más. Y así fue como fue surgiendo el concepto de democracia paritaria, porque quisimos poner el centro del debate en la democracia. Porque si tenemos a mujeres que llegan porque hay una ley de cuotas, pero la mentalidad de los hombres políticos sigue basada en una estructura patriarcal, si así están estructurados los partidos políticos, si quienes deciden, como pasa en todo el mundo, no solo en América Latina, también en España y en todos los países, quienes deciden quiénes van a las listas electorales son los hombres reunidos en unos espacios más allá de los cargos oficiales o no oficiales. Tenemos una dificultad para ver que las trayectorias políticas de las mujeres y el desarrollo profesional o político de las mujeres sea en la misma medida, con las mismas oportunidades y acceso que los hombres. Muchas veces las carreras de las mujeres dependen de un mandato o de dos mandatos, dependiendo de si en ese momento es oportuno que esté esa mujer. Si, como decía Luisa, hay lealtad al sector del partido que le puso, pero luego caen de una lista electoral. Y precisamente por eso vimos que hace falta, ¿no?, que haya una dimensión desde el propio concepto de la democracia. Un fenómeno que está surgiendo y que nos preocupa muchísimo en América Latina es precisamente motivado por por no haber trabajado todavía suficientemente en el cambio de mentalidades de lo que significa la participación política, y es el acoso y la violencia política, un fenómeno que sucede en todo el mundo y que en América Latina está siendo nombrado, a diferencia de en otros países, por cierto. Y ese fenómeno responde precisamente a que sí han entrado a través de medidas de cuotas o de paridad, pero los hombres no aceptan que las mujeres ocupen esos escaños que creen que siguen perteneciendo a los hombres. Entonces, con todo este diagnóstico, como ven, en el ámbito municipal, como decía, es donde más sombras hay, ¿no? Porque tenemos apenas un 12,7% de mujeres alcaldesas en la región y un 27% de mujeres concejalas, lo cual no es aceptable para la democracia. Entonces, nosotros hemos analizado los factores fundamentalmente desde el ámbito municipal que obstaculizan la participación política. La persistencia de modelos, como digo, patriarcales en los partidos políticos y de un pensamiento, ¿no?, machista de que la mujer tiene que ocuparse de la dimensión del cuidado y de la dimensión privada. Las leyes de cuotas no han descendido a nivel municipal y hay un argumento y un criterio que no se está aplicando, que ahora empieza a aplicarse y desde luego está sobre la mesa, que es el criterio de la horizontalidad. Hasta ahora hemos visto en todos los países como si había cuotas o incluso paridad era
vertical, uno, una. Pero ¿qué pasa con las listas unipersonales? ¿Qué pasa con los encabezamientos de las listas a los municipios? ¿Por qué en todo el mundo hay menos mujeres alcaldesas o gobernadoras o presidentas de comunidades autónomas en este mismo país, ¿no? Porque realmente es mucho más difícil que los partidos cumplan con ese criterio de apostemos a la paridad también en los encabezamientos. Hay 17 comunidades autónomas, pensemos en la mitad, ¿no? Cada uno de los partidos que apueste porque haya la mitad de mujeres y la mitad de hombres. El argumento es muy interesante porque en países federales como España o Argentina o México o Brasil, el criterio de la territorialidad no se discute. Nadie discute que en el Senado tienen que estar representados todos los territorios. Bueno, pues en el mismo sentido se argumenta desde movimientos feministas que tenemos que pensar en la representación del 50% de hombres y 50% de mujeres. Hay buenos ejemplos de avances en países precisamente donde hay población indígena y donde el movimiento indigenista está llevando, y ponemos el ejemplo de Bolivia, a que realmente haya toda una revolución de ideas que apueste no solo a paridad de hombres y mujeres, sino también a la representación de todos los sectores y fundamentalmente en países con tal nivel de representación, ¿no?, del mundo indígena, de las mujeres indígenas. Y en esos espacios lo destaco porque está destacando la participación de mujeres indígenas. Entonces, el concepto que planteamos como democracia paritaria es un concepto que trasciende la participación política de las mujeres. Ya no es solamente sobre la paridad en la democracia. Es un concepto multidisciplinar que nos apela a un nuevo contrato social, un pacto social entre hombres y mujeres, pero también con el sector privado y con el Estado, fundamentalmente con el Estado. Pone el acento en un Estado responsable, hablamos del Estado inclusivo, el Estado paritario, que es un Estado en el cual debemos ver que permea la igualdad sustantiva, la igualdad de resultado. El momento de la igualdad formal decimos que ya ha pasado porque, como decíamos, se ha reconocido el principio de igualdad y no discriminación en las constituciones, en la legislación, pero estamos en el momento de la exigencia de la responsabilidad del Estado. Y esto es lo que hace la norma marco de democracia paritaria. Recoge fundamentalmente 3 grandes capítulos: el Estado paritario, el Estado responsable, la paridad en la representación, no solo en el poder legislativo, en todos los poderes, y de ahí hacia la sociedad, hacia la academia, etcétera, hacia el sector privado y los partidos políticos. El Estado paritario, básicamente, la norma marco recoge grandes pautas de lo que entendemos que tiene que hacer todos los poderes del Estado, adecuar la legislación, los servicios y políticas públicas. Me encantó la denominación, lo que mencionó el alcalde, de feminizar los servicios públicos, feminizar las políticas públicas y los mecanismos para evaluar esas políticas públicas y para realmente hacer posible que evaluemos antes de adoptar una decisión cuál es el impacto. Perdón, no puedo pasar. ¿Cuál es el impacto que tiene en las relaciones entre los géneros? Lo que la norma marco hace también es establecer, sin ánimo exhaustivo, una serie de áreas de intervención que son fundamentales, y se decía esta mañana aquí, Ana, por la directora de la mujer, por ti misma, por otras, que en realidad cada una de las áreas en las cuales va a decidir un municipio, lo decía el alcalde, el alumbrado, la seguridad, los transportes públicos, antes de adoptar las medidas es necesario tomar en consideración el impacto que tiene en mujeres y niñas y en las relaciones entre hombres y mujeres. El segundo gran capítulo, como decía, es el de la representación paritaria, y ahí se recoge, por supuesto, los criterios para la efectividad de la legislación, de las cuotas y la meta de la paridad. Las cuotas, por supuesto, son un avance, seguimos proponiendo que haya leyes de cuotas, pero la meta de una democracia debe ser la paridad. La paridad, y para ello, como buscamos como resultado el resultado paritario, bueno, pues hay una serie de posibilidades. Estamos editando en los próximos días o semanas un policy paper sobre cómo adecuar la legislación de paridad en los países, pero el resultado paritario es el que debe buscar una democracia paritaria. Y acabo ya con el tercer capítulo, que son los partidos políticos, que son realmente los agentes en democracias como la española, lo sabemos bien, y es así en América Latina.
Los partidos políticos o movimientos políticos o incluso las candidaturas independientes, pero los partidos políticos son agentes fundamentales para las democracias representativas. Y en ese sentido son los partidos políticos quienes proponen a la sociedad cada 4 o 5 años, cada vez que se presentan a las elecciones, el programa político que van a plantear a la sociedad, a la ciudadanía, para transformar y mejorar y resolver los desafíos que tiene. En el ámbito municipal, entonces, el planteamiento que se hace desde esta norma marco es, cuando un partido político plantea su programa electoral, es necesario que ese programa electoral tenga incorporado cómo va a impactar las políticas, los servicios públicos que está proponiendo a la ciudadanía en las mujeres y las niñas y en las relaciones entre los géneros. Y entonces este es un avance respecto a otros análisis de la representación de las mujeres en los partidos políticos, porque además se exige que los partidos políticos tengan una representación paritaria en las estructuras directivas y en los comités de las listas electorales y en las normas de funcionamiento, que haya también una visión de la necesidad de conciliación y de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Tenía yo también una serie de buenas prácticas que solamente quiero mencionar, que tanto la UIM como ONU Mujeres tiene en todos los ámbitos que he señalado y que voy a dejar quizás para la discusión. Pero hay buenas prácticas y quiero decir quizás, y con esto voy acabando, Ana, que sería, y es algo muy interesante que interesa desde luego a ONU Mujeres cada vez más, y en países como España, líderes, las comunidades autónomas en la cooperación descentralizada, poder ver cómo podemos llevar las buenas prácticas que tiene Granada, ciudades, provincias, comunidades autónomas de España y de Europa hacia América Latina y al revés. Y para ello la cooperación descentralizada es una herramienta fundamental de aprendizaje, pero también de compartir y de solidaridad, ¿verdad? Entonces, bueno, solamente con esto quería acabar. Estamos muy contentos del documento norma marco del Parlatino, que nos ha permitido tener esta guía, digamos, estas pautas, orientaciones para todos los países de América Latina y que está teniendo un impacto tanto normativo, legislativo, está siendo un referente en discursos y en distintas propuestas legislativas y, sobre todo, estamos llevando el discurso y el concepto a muchos foros. Voy a acabar mencionando justamente que en la cumbre de agendas locales de género que se celebró en Santiago de Chile en enero de este año, tuvimos ocasión, y veo aquí caras, ¿verdad?, de algunas personas que estuvisteis allá, que pudimos celebrar un diálogo político y al finalizar el diálogo político justamente se adoptó un consenso por la democracia paritaria de las alcaldesas y concejalas que participaron, más de 150, por cierto, de toda América Latina en este diálogo político, compromiso con la democracia paritaria que nos parece muy importante llevar a todos los municipios. Entonces, este es un concepto que sabemos que no es fácil, hace falta voluntad política, hace falta recursos y hace falta seguir trabajando. Y por lo tanto, bueno, yo creo que el convenio que firmamos hoy también es fruto del trabajo anterior y nos va a permitir seguir trabajando con los municipios y con la UIM. Así que muchas gracias, Ana.